Aquí lo comentamos, estuvo en México Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con la presidenta Sheinbaum y luego tuvo una conferencia de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, y luego de estar unas horas en México partió hacia Ecuador, un país que aquí lo hemos comentado muchas veces y vamos a volver a hablar de ello, pues tiene serios problemas relacionados con la criminalidad, con la violencia criminal derivada de pues las relaciones que ha establecido el narcotráfico mexicano con organizaciones en el Ecuador. Y vamos a conversar con Jean-Paul Bardellini, periodista en Ecuador, amigo de este espacio informativo, respecto de la visita de Marco Rubio, en la que también se decretaron como organizaciones terroristas a dos grupos del crimen organizado en Ecuador, los Choneros y los Lobos. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Gusto saludarte de nuevo. Hola Pascal, ¿cómo estás? Buen día para ti y un abrazo para todos los hermanos en la República Mexicana. Y contento de saber que estás de nuevo ya en el trote del trabajo, sabiendo que tuviste un ligero quebranto en tu salud, así que Qué te amable. felicito por ello. Te lo agradezco mucho, Jean-Paul. Pues cuéntanos cómo estuvo la visita de Marco Rubio. A ver, con mucha expectativa, además en medio de la polarización, la visita de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos genera la típica división izquierda-derecha, imperialistas, antiimperialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo mucha expectativa y además Ecuador mantiene tiene un grupo de trabajo para el tema económico. México, igual que Ecuador, sufrieron subidas de aranceles, en nuestro caso hasta el 15%, y eso se está negociando, y Marco Rubio en ese tema pues nos ha prometido una negociación más amplia, un tratado de libre comercio, que es aspiración del Ecuador, eso en la economía, pero en lo de fondo, en el tema de seguridad. Creo que no solamente es una visita bilateral, es un mensaje regional, es una postura geopolítica clara de los Estados, eh, muy al estilo Trump, además, ¿no? En medio del despliegue militar frente a las costas de Venezuela, la serie de anuncios, el bombardeo de una lancha, va entre líneas. Y en esta visita, que lo que tú decías más importante, sí, es que los dos principales narcocarteles del Ecuador, que en principio eran bandas de protección para los que eran los principales carteles de mexicanos, pues ahora ya han sido declarados como terroristas. Los Lobos, quienes trabajan directo con Jalisco Generación, que mantienen una guerra abierta contra la otra organización narcocartel también declarada como terrorista, que son en Ecuador los Choneros, quienes han trabajado directamente con el cartel. La narcoguerra que viven ustedes se trasbocó hacia el Ecuador. Entonces, creo que esto va a permitir que Ecuador reciba mayor ayuda, más pronta, más certera, que los bienes, el dinero, las rutas del lavado, las rutas de la importación, ya van a tener. A ver, perdóname, Jean-Paul, que te interrumpa. Estamos teniendo algunos problemas en la conexión para poderte escuchar eh, correctamente, así que vamos a restablecer la llamada. Mientras tanto, pues le resumo lo que nos decía Jean-Paul Bardellini respecto de los dos grupos del crimen organizado en Ecuador que han sido declarados, igual que varias organizaciones mexicanas, como grupos terroristas internacionales por parte de Estados Unidos. Son los Choneros, que trabajan con el cártel de Sinaloa, y los Lobos, que trabajan con el cártel Jalisco Nueva Generación. Nos decía Jean-Paul, antes eran simples grupos de protección, pero ahora ya se han convertido por estas relaciones pues en fuente importante del narcotráfico y la violencia allá en el país sudamericano. Jean-Paul, te tenemos de vuelta. Perdón que tuvimos que restablecer la comunicación. Entonces, Sí. déjame preguntarte sobre pues, ¿qué acuerdos se establecieron a partir de la visita de Rubio? Entiendo que se habla de la posibilidad de que haya una base estadounidense en el Ecuador. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, de hecho, el presidente de la República está impulsando para el próximo diciembre, tendremos una consulta popular, se pidió un cambio a la Constitución, porque en el año 2008, la Constitución que se generó con el proceso llamado Revolución Ciudadana que lideraba Rafael Correa, y en la Constitución puso una prohibición de que Ecuador se declarara libre de bases militares extranjeras. Y teníamos nosotros un FOL, una base avanzada de los Estados Unidos en la ciudad, la que por esta decisión del gobierno de Rafael Correa y después un blindaje constitucional tuvo que salir del Ecuador. Entonces, a partir de ahí se dieron varios hechos que fueron profundizando la presencia narco en el país. Y entonces el presidente Daniel Noboa dijo, hay que cambiar la Constitución, hay que pedir que vengan refuerzos, que podamos tener no solamente de Estados Unidos, sino, ¿por qué no?, una base de Interpol, una base de Europol, ya que Ecuador es un punto neurálgico en las rutas del narcotráfico, al estar rodeado de países productores como Colombia y Perú, y su ubicación estratégica por puertos, aeropuertos y demás. Entonces, el presidente Noboa dice, ¿quieren cambiar la Constitución? La Asamblea dio que sí, la Corte Constitucional aprobó ese trámite y en diciembre iremos a votar los ecuatorianos a ver si pueden volver o no las bases extranjeras. Eso está pasando en Ecuador. Marco Rubio le preguntaba, los periodistas le preguntamos, oiga, ¿ustedes estarían dispuestos a volver a Manta? Y la postura de Marco Rubio dijo, nosotros estábamos aquí bien, colaborábamos en conjunto. En el año 2008 nos mandaron sacando por parte de Rafael Correa, quien, según el secretario de Estado, estaba respaldado por los narcotraficantes, en clara alusión a la situación actual, cartel de los soles y demás. Entonces, que si Ecuador los invita de forma formal, ellos lo pensarían. En realidad, Ecuador lo que está buscando es un marco un poco más amplio y creo que toda la región debe pensar así. Sí. No solamente centrarte en un país, sino en generar una coalición que luche contra una guerra que asimismo es una corporación multinacional que está llenando de violencia, muerte y droga a nuestros países. Sí. Hizo también Marco Rubio allá en Ecuador una declaración que pues es muy relevante para México, porque dijo que pues, los países que cooperen con Estados Unidos no tienen que temer que vayan a hacer las Fuerzas Armadas estadounidenses un ataque directo como el que vimos contra una lancha rápida cerca de Venezuela. ¿En qué contexto lo dijo, Jean-Paul? Porque obviamente todos estamos pensando cuando piensas en Venezuela, lleno de una fuerza militar rodeada, todos estamos pensando en Panamá, los mayores, los que somos de nuestra edad. Pascal, recordamos lo que pasó en Panamá. Manuel Noriega. Por supuesto, entonces ahí hay un nexo de una jugada geopolítica, pero que además veamos un poco más en contexto. Están pasando muchas otras cosas y ahora con las declaraciones de los grupos, de los carteles principales como terroristas, recuerda que Estados Unidos, brazo de la ley más largo cuando se tratan de temas de terrorismo. Y sobre todo golpean en estructuras económicas. No nos olvidemos, amigos, de vigilar otros temas y otras cosas. Ahora que una empresa lave dinero y que una empresa tenga un político y el político además tenga nexos con alguien de una de estas bandas, hace un círculo que puede ser atacado en cualquier parte del mundo. Mira lo que acaba de pasar en Brasil, en donde también estuvo. Hoy días en Brasil acaban de desmantelar una ley de lavado para el primer Comando Capital, que es una de las bandas narcocriminales más importantes del Brasil. A través de gasolineras con importación ilegal y contrabando de combustibles. Un caso parecido está investigando la justicia norteamericana por el asesinado de Sergio Carmona, el rey del Huachicol que ustedes combatieron en sus zonas de frontera, ¿no? Sí. Y están buscando nexos con los políticos en Estados Unidos. Ahí hay un trabajo importante. Acá en Ecuador está pasando exactamente lo mismo. Entonces, esta declaración, si la ves como lucha contra el narcotráfico, se ve que están yendo hacia las estructuras. Pero si logras tener un nexo político, puede ser también parte de un reacomodo regional que está impulsando Estados Unidos. Entonces, todo aquel político que en nuestras regiones
a veces por amenaza o por conveniencia, llegan a tener algún tipo de acuerdo con bandas narcocriminales, ahora sus bienes, sus recursos, sus empresas, sus depósitos, en paraísos fiscales o no, pueden empezar a ser vigilados. Entonces el mensaje, como tú dices, hay un entre líneas muy, muy, muy grande en Ecuador para la Revolución Ciudadana y para Morena en México. Creo que el nexo causal está clarísimo, ¿no? Ya, entonces también en Ecuador hay sospechas, hay incluso datos concretos respecto de relaciones entre políticos y grupos criminales. Muchísimas. Recuerda que aquí han muerto ya 8 alcaldes. Hay investigaciones completas, se han que las bandas narcocriminales pertenecientes a estas bandas principales en Ecuador lavaban dinero a través de conseguir contratos con el Estado en varios municipios. De estos municipios que ahora son los lugares en donde más muertos hay, donde más violencia hay, se convertían en contratistas del Estado y falsificadores para compra y venta de vehículos y la matriculación vehicular, que es el documento con el que tú puedes circular y pagas un canon anual. Ese es el impuesto a los vehículos que tenemos aquí en Ecuador. Entiendo. Pues había toda una red que en más de 24 municipios del país falsificaban documentos y tenían los sellos y tenían todo. Entonces, parte de estas bandas narco, no nos olvidemos que el lavado no solamente está en la plata, en los costales de plata o en las caletas de los grandes narcos. Los pequeños narcos también tienen dinero que tienen que lavar y generan mucho negocio. Entonces, ¿cuánto de nuestra economía se mueve por el dinero narco? Es una gran pregunta. Entonces, creo que esto es un cambio en la forma de luchar contra las bandas narcocriminales en Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. En todas partes ellos han estado infiltrando y ya no sabemos en realidad cuánto del dinero que circula en nuestras calles es dinero que proviene de estas mafias. Y la única forma de combatirlo es determinando quiénes se lo permiten. Yo recuerdo el obispo en México contó la realidad de cómo se hacen hasta las fiestas populares allá, que hay que pedirle al capo permiso para saber cuánto dura la fiesta. Claro. Lo dijo hace, ¿qué? 3, 4 meses. Lo mismo pasa acá, sino que si creemos que es un problema de otro y que no está en mi vecindario, simplemente seguimos pateándolo en el tiempo. Algún momento tendremos que darnos cuenta del real enemigo que está circulando en nuestras calles. Pues sí, así es. Oye, y por último, respecto de esta consulta para cambiar la Constitución y permitir que regrese una base estadounidense o de alguna corporación de seguridad de otro país, ¿qué dicen las encuestas, Jean-Paul? En las últimas que hemos revisado, el presidente en esa tendría cerca de un 60% de aceptación. Yo creo que la población ecuatoriana está totalmente dispuesta a dar ese paso. ¿Por qué? Porque estamos en medio del miedo, ¿no? Y cuando hay mucho miedo, seguridad sobre todas las cosas. Entonces son temas que más allá del debate político deberían tomarlos en cuenta. Y yo creo que sería un error ponernos solo en un bando de la historia. Hay que generar una coalición de países, una coalición con la Unión Europea, con Francia, con Europa en general, sí. Y no solo con Norteamérica, porque corres un riesgo que cuando sopla el viento para otro lado y otra vez la izquierda vuelve a posicionarse en nuestra región, van a decir que es injerencia norteamericana. Claro, claro. Entonces tiene que ser una coalición permanente. Rápida ideologización de todos los temas. Tienen que ser temas de Estado, no temas de gobierno temporal. Y creo que un buen paso sería hacer que sea una coalición mucho más grande que solamente cooperación binacional. Y creo que está clarísimo que cuando nos hemos atrincherado en el nacionalismo en América Latina, pues los principales beneficiarios en este tema que estamos comentando, pues son los cárteles. Sin duda, y esos aceleran nuestras crisis, nuestros problemas. ¿Tú crees que es gratuito que cuando hay un escándalo de cualquier tipo en nuestros países se viralizan tan rápido con granjas de troles y bots en Mauritania, en Afganistán, en Rusia, sí. En Myanmar? O sea, eso alguien pone ese billete, ese dinero
aceleran los problemas para generar tres cosas fundamentales: que la gente le pierda confianza en las instituciones, que la gente crea que, y que incluso los pocos pasos buenos que se dan no sirven para nada. Entonces, en ese caos sembrado, los carteles gobiernan y reinan porque se vuelven en una solución en tierra, en territorio. Claro. Ahora tenemos en México como en Ecuador intentando controlar los flujos de alimentos incluso en las ciudades. Caray. Entonces, hay que darnos cuenta de que del cáncer que representa. Sí. Sin duda, señor. Pues Jean-Paul, como siempre, agradecido contigo. Te mando un abrazo. Un abrazo también para todos. Gracias. Te sigas recuperando, amigo. Qué amable, Jean-Paul. Gracias, Jean-Paul Bardellini.